Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado Clínica de los Bordes, dictado por el doctor Ernesto Pérez. Antes de darle la palabra a Ernesto, voy a hacer una pequeña presentación. Él es médico psiquiatra, también psicoanalista, es ex instructor de médicos residentes en psiquiatría del Hospital Moyano, exdirector del Centro de Salud Mental Campi, también es ex docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires en Salud Mental, ex supervisor del Hospital Español, Hospital Alvear y San Martín, y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Ernesto, y tenés la palabra. Cuando quieras podés comenzar. Bueno, buenas noches. Quería agradecer en primer lugar al Centro 2 por haberme invitado, a Patricia especialmente también. Y bueno, ver cómo podemos ir desarrollando este tema que me propuse, que es la llamada clínica de los bordes. Laura, yo no me veo. Fíjate, estás en una compu, ¿verdad? Sí, Bueno, fíjate que arriba, si te deslizas con el mouse, vas a encontrar como un iconito que dice vista. sí. Ahí pone galería. Tenés orador, galería, varios oradores. Ahí está, Ahí está. perfecto. Porque si no estaba hablando solo. Bueno, gracias por estar acá. Y bueno, vamos a empezar esta pequeña conversación, porque bueno, es un seminario breve. En realidad, es un tema muy complejo, muy que para hacerlo en dos reuniones voy a tratar de sintetizar. Pero en principio diría lo siguiente para empezar, que clínica de los bordes, la palabra de los bordes tiene dos significados, podríamos decir, porque uno es inclusivo de la palabra borde y la otra es exclusivo. Quiero decir que borde puede estar dentro de un conjunto donde está la clínica, clínica de los bordes, nos vamos a, como clínicos, a dedicar a los bordes, vamos a ver, y la otra sería al revés, ¿no? Que están los bordes y la clínica misma está dentro de los bordes. Quiero decir que la clínica misma tiene sus bordes. Quise dejar esa ambigüedad porque me parece interesante, porque justamente el tema puede llevar a creer que a partir de esta conversación, uno con los casos difíciles, con los casos raros, con aquellos casos que no son ni psicosis ni neurosis, se podría armar otra clasificación. Y capaz que con este tipo de problemáticas, que tiene una historia además en el campo psicoanalítico, no es que es de hoy, esta problemática tiene una historia, no es de hoy, pero que se podría llegar a armar una nueva clasificación. Y vamos a ver si esto es posible o justamente el terreno en el que nos mete primero Freud y después Lacan, nos hace pensar en cierta dificultad. Entonces lo que dije es que, bueno, en el grafo uno que le voy a presentar está el planteo general, ¿no? Tenemos neurosis, psicosis, y en el medio yo puse una X, ¿Querés a que ver comparta si, pantalla, Ernesto? por favor, ¿Se ve? ahí estamos, sí.
O sea que tenemos una X entre psicosis y neurosis que le llamamos patología de los bordes. Eh, se le puede decir patología porque esta patología de los bordes ha tenido nombres concretos en la historia, ya lo vamos a ver, pero este, qué sé yo, borderline fue la más usada en una época y actualmente es lo que se llama trastornos límites de la personalidad, que está en el DSM, o trastornos narcisísticos también, ¿no? Es decir, otra de las que tiene una historia, tiene nombres. A mí me gusta más hablar de fenómenos de borde, ¿no? Que son los síntomas o aspectos raros no ubicables en ninguna clasificación o tipo clínico. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, si nos encontramos con la neurosis histérica, nos podemos llegar a encontrar con algunos síntomas histéricos un poco raros. Digo, sabemos que una de las características de la histeria es el síntoma conversivo, ¿no? Síntomas en el cuerpo. Pero este tipo de síntomas en el cuerpo, ya vamos a ver, son síntomas raros, ¿no? Es un cuerpo que vuela, es un cuerpo vacío, es un cuerpo que a uno nos llama la atención, ¿no? Es decir, de qué cuerpo se trata. Y lo mismo con la neurosis obsesiva, ¿no? Pueden aparecer síntomas un poco raros, en el sentido de, por ejemplo, dudas infinitas que no terminan, ¿no? Alguien que va al supermercado y entre una lata de tomate y otra lata de tomate tiene una duda y está tratando de ver, de comprar la lata de tomate si tarda media hora. O sea que se pueden imaginar que si esto se hace infinito, se hace muy limitado, es raro, es un síntoma obsesivo raro de la duda, ¿no? En general el de la duda, a veces el paciente duda, pero sale de la duda. Lo mismo con el tema compulsivo, ¿no? Es decir, pacientes que lo pueden llegar a ser infinito, el tema de la compulsión, ¿no? Es decir, si no toco, si no me lavo las manos, me voy a enfermar. Entonces se lavan las manos, una, dos, pero puede llegar a ser infinito, puede estar todo el día en el baño lavándose las manos, y ahí uno donde empieza a pensar en este sin límites, tanto en un caso como en el otro, de que son síntomas neuróticos y un poco diferentes. Bien, pasemos al 2. ¿Qué es un borde? Me pregunto, ¿no? Clínica de los bordes. ¿Qué es un borde? Y bueno, es una orilla, ¿no? O es un extremo, es una línea, por ejemplo, entre lo sólido y lo líquido puede haber un borde en física, ¿no? Entre la energía, en lo que es energía y materia, puede haber otro límite. Es una zona, es una línea que delimita dos zonas con propiedades de dos sistemas que cambian abruptamente. ¿No? Por ejemplo, yo estoy en mi escritorio y puedo llegar con el dedo hasta el límite, el borde del escritorio. Después viene el precipicio, digamos, ¿no? Entonces uno cambia abruptamente de estado. Puede ser el límite donde empieza el vacío. Puede ser el límite del despertar entre sueño y vigilia, o incluso en el mismo sueño, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo de trabajar, porque este tema de la clínica de los bordes no solamente se da en pacientes con patologías de borde, sino se pueden plantear, y acá es donde la clínica se tiene que modificar,
dentro de una histeria o de una neurosis obsesiva normal. Un paciente que, por ejemplo, el sueño de la inyección de IRMA, como lo trabaja Lacan en el seminario 2, hay un momento donde él le va a mirar la garganta a Irma, y la garganta es un agujero, es un borde. Está bien claro que ahí Lacan ubica lo monstruoso del agujero, ¿no? Los cornetes de la nariz, y Lacan dice que Freud en ese sueño tuvo mucho coraje porque no se despertó. Quiere decir que nosotros cuando soñamos también nos dirigimos a veces a un borde donde nos podemos despertar. Y el despertar es un borde. Esto lo plantea Lacan después, posteriormente, ¿no? En el seminario 11. Pero es un borde pasar de estar durmiendo a estar despierto, es un knockout, ¿no? Un knockout que nos llega de la realidad. Y hay un segundo donde nosotros tenemos que ubicar la representación. En fin, es todo un tema. Pero bueno, puede ser el marco de la ventana, también un borde, ¿no? Y ustedes saben que el marco de la ventana, seminario 10 de Lacan, cuando él habla del fantasma, el marco de la ventana puede ser abruptamente el momento de un pasaje al acto de alguien que se tira por la ventana y desaparece, ¿no? Entonces, en la clínica, el marco de la ventana tiene su incidencia, ¿no? Puede ser el borde de una tumba. Este es otro tema que yo me gustaría tocar porque es un borde la tumba. Y cuando Lacan trabaja Hamlet para hablar del duelo, habla de cómo Hamlet, bueno, ya lo veremos, pero se tira a la tumba. Él mismo se tira a la tumba cuando ve que la entierran a Ofelia, a su amada. Entonces, bueno, el duelo puede ser también el tránsito por un borde. Como ven que estoy acá juntando cuestiones de patología de los bordes con fenómenos de borde que pueden aparecer, entre comillas, en la normalidad. Por ejemplo, un duelo. Puede ser el borde de un volcán, ¿no? La lava pueden ser los fenómenos de borde que tiene un volcán, más allá del mito de Empédocles, que ustedes saben cómo termina. En realidad, el borde también últimamente es misterioso, pero es el agujero negro que está en el centro de todas las galaxias. No es un borde, que en realidad los físicos le llaman horizonte de eventos, porque más allá de esos horizontes viene lo desconocido, absolutamente desconocido. Pero el borde que más toma Lacan para trabajar en la clínica, lo va a trabajar en el seminario 18, hablando del litoral marítimo, y habla del litoral y juega con literal, y la metáfora del mar es la metáfora de lo real, y la metáfora de la tierra es la metáfora de lo simbólico, y cómo el mar puede avanzar sobre lo simbólico y bueno, y arrasar, y cómo la tierra puede ganarle espacio a lo real, ¿no? Lo simbólico le puede. Y estos palitos que yo puse, vamos a ver que Lacan le llama la letra en el seminario 18. Es la clínica del litoral, es la clínica de la letra. Este, Importante todo esto en el trabajo de hospital de día, ¿no? Yo vengo como se dijo en mi currículum, de ser director de un centro de salud mental durante muchos años, donde teníamos hospital de día
Y bueno, el hospital de día es un lugar donde se trabaja lo real. Es decir, para que lo real pueda ser cifrado de alguna manera, pueda ser, para que el mar o el agua no se coma lo que hay de simbólico, hay que poner algunos elementos que se tratan de poner con marcas, marcas simbólicas, imaginarias, y es todo el trabajo de hospital de día. Así como el neurótico trabaja fantasías, el psicótico trabaja lo real y lo trabaja con sus manos. Esto Lacan lo va a trabajar en el seminario 7 cuando hable de sublimación, pero también, bueno, cuando trabaja con Joyce, el arte fundamentalmente es cernir un vacío, y ahí tenemos otro borde, ¿no? El borde del alfarero cuando hace una copa, un vaso. Entonces, se circunscribe un vacío, casi diríamos que justamente el artista es un productor y transformador del vacío. Bueno, esta clínica tiene una historia, como dije. Veamos en la fórmula 3. Yo puse algunos nombres. Está escrito, como ven, en manuscrito, está escrito como no tengo pizarrón, lo hago de esta manera. El primer tema es el hombre de los lobos, ¿no? Freud lo escribe en 1918. Le llama Historia de una neurosis infantil, como ustedes saben, y es un caso interesante desde el punto de vista que estamos hablando de los bordes, porque si bien para Freud fue un neurótico obsesivo, después tuvo alucinaciones, delirio en muchos momentos, tuvo crisis muy importantes del cuerpo, donde pensaba que tenía un ano artificial. Cuando lo deriva él a Ruth McBroomwick, ella le plantea el diagnóstico de psicosis, por ejemplo, y sobre este caso después se han escrito un montón de trabajos, uno de ellos muy interesante de Jacques Alain Miller, que se llama El hombre de los lobos, un libro que sacó, donde justamente plantea que el diagnóstico plantea como un inclasificable. Y acá aparece la palabra, la nueva palabra que podemos poner en esa X en el medio, que es los inclasificables. Después, en 1934, Ellen Deutsch plantea que hay personalidades como sí. En estas personalidades como sí aparece todo el tema de una pobreza yoica, una especie de impostura viven estos individuos. Es decir, sostienen su ser en el mundo a través de una impostura. En 1938, Stern fue el creador de la palabra borderline, y donde se planteó estos problemas entre neurosis y psicosis. En 1950, alrededor de 1950, Winnicott habló de estados fronterizos. Él tenía la idea de un espacio transicional, donde había un objeto transicional, que Lacan lo toma especialmente como un antecedente de lo que va a ser el objeto A, un estado de ambigüedad y de individuación. Bueno, él plantea que los estados fronterizos, las patologías con estados fronterizos, no salen de este espacio transicional. En 1975, ya estamos, Otto Kemper es el que plantea trastorno límite de la personalidad y personalidad narcisística, y da una serie de características que después la vamos a ir viendo, ¿no? Pero, es decir, pobreza yoica, dificultades de relación con los demás, impulsividades, lesiones sobre el cuerpo, en fin, ya vamos a ir viendo esta clasificación que hace Otto Kemper. En 1980, esta clasificación de Otto Kemper entra en el DSM-4 como trastorno límite de la personalidad, y ustedes lo pueden ubicar.
y creo que es el manual con el que nos manejamos. Yo tengo un trabajo donde puse DSM, DSM un nombre, puse, ¿no? Como jugando con el DSM, DSM un nombre, porque los pacientes ahora, como está Internet, se presentan con el diagnóstico ya hecho, ¿no? DSM un nombre es una manera, ya vamos a ver, por ahí de detener el deslizamiento de estos pacientes que por ahí no tienen nombre y que necesitan uno y lo encuentran en el DSM, ¿no? Soy un bipolar tipo 2, como me dijo alguien la vez pasada, cosa que el psicoanalista tiene que trabajar después para saber cómo hacer para correr esta significación. Y después, bueno, llega Lacan, llegamos a Lacan. Lacan en el seminario 12. Y esta es, esto se lo- esta casualidad, este encuentro, porque Lacan ahí trabaja un caso clínico el 3 de febrero del 65, que es un caso borderline, donde dice que en estos casos se trata de la aparición brusca del objeto A. Martí Lomo fue el que me hizo este señalamiento para encontrar esta perlita, ¿no? Es decir, donde Lacan habla de un caso borderline, que si, bueno, si tenemos tiempo por ahí lo abordamos y lo analizamos. Después en el 75, bueno, ya viene el Lacan con Joyce en el seminario 23, ¿no? Donde aparece el tema del nudo Borromeo y las suplencias, que va a ser muy importante en este tema de las patologías de borde, porque algunas patologías son psicosis, por eso Lacan se planteaba si Joyce estaba loco o no, y lo que concluye es que a través de su arte, él mantenía unido el nudo simbólico, imaginario y real y se sostenía como sujeto. Entonces el tema de las suplencias va a ser muy importante entenderlas, porque en un caso clínico raro tendríamos que ver, dentro de estos fenómenos de borde, cuáles son aquellos síntomas que pueden estar haciendo suplencia y sosteniendo la estructura. Porque a veces nosotros, con el afán de normalidad, a veces lo mandamos al paciente a cosas imposibles que lo pueden poner en riesgo. Y en 1998, Jacques Alain Miller planteó otro nombre para este tipo de casos que le llamó psicosis ordinarias, ¿no? Las psicosis ordinarias serían como psicosis opuestas a las extraordinarias, ¿sí? En fin, las extraordinarias son las psicosis que conocemos como psicosis con el fenómeno elemental, con los delirios bien floridos a veces, con un trastorno de la realidad importante, ¿no? Con lo que sería el criterio de realidad absolutamente roto. Él le llamó psicosis ordinarias, pero tiene este deslizamiento de ser una psicosis ordinaria también para pensar en la psicosis de todos los días. Porque ya a partir de lo que nos vamos a plantear con Lacan, ¿qué es la normalidad, no? Es decir, Lacan en el seminario 3 se plantea cómo se produce la locura, digamos, la psicosis, cómo es el desencadenamiento, cómo se produce una psicosis extraordinaria. Pero en el seminario de Joyce, la pregunta es al revés: ¿por qué no estamos todos locos? Dice. ¿No? Y ahí el nombre del padre, que es un ordenador importante para la clínica dualista, digamos, hay una clínica
de la neurosis y la clínica de la psicosis, que es una clínica dual, ¿no? Una clasificación donde funciona el nombre del padre, a otra clínica, una clínica gradualista, diría yo, ya no hay normal, cada cual tiene grados de normalidad y anormalidad, y cada cual se inventa la suplencia como puede, especialmente en una época donde el nombre del padre está en decadencia, y entonces cada uno logra un lugar en el mundo como puede. Las manifestaciones clínicas de los fenómenos de borde, como les dije, puede ser la relación con el otro que puede ser difícil o está ausente, gente que no sale de la casa y que tiene una agorafobia, etcétera. Ya pensar en la fobia ya es pensar en un fenómeno raro, porque si ustedes recuerdan cuando Lacan trabaja el caso Juanito, la fobia misma dice que es suplencia del nombre del padre que no está. Ahí tenemos, ya tempranamente, creo que es en el seminario 4 en el seminario de las relaciones de objeto, donde Lacan, en el caso Juanito, dice que hay una suplencia, que la fobia viene a ocupar el lugar de una suplencia que no es una sustitución, no es que el nombre del padre sustituye al deseo de la madre, ¿no? Y hace una metáfora donde se produce la metáfora fálica, digamos, la significación fálica. No, es una suplencia para que el sujeto no caiga en la angustia total. Entonces, bueno, la relación con el otro, difícil o ausente. La impulsividad, ¿no? Que ya les decía, que puede ser de distinto tipo, pueden ser impulsividades de actos lesivos para sí mismo, golpearse, cortarse, pacientes que cada vez vienen con mayor frecuencia a la consulta. Este es otro tema que también habría que marcarlo. Con el tiempo, y por eso creo que ese es un fenómeno de la época, con el tiempo era más claro ver una histeria clásica o una neurosis obsesiva clásica y un tratamiento transferencial clásico donde el sujeto asociaba y con la interpretación que uno le hacía había un movimiento de la palabra. Últimamente los pacientes que llegan son resistentes a la dialéctica simbólica, resistentes a la palabra, son más actuadores, son más, por eso está el tema de la impulsividad, ¿no? Están más fijos en una significación. También la impulsividad puede ser adicciones, este, anorexias, bulimias, los atracones, este, en fin, todo un grado de cuestiones que puede llegar al acting out, al pasaje al acto. El sentimiento crónico de vacío, el trastorno de la imagen corporal, el como si, la impostura, y lo que también voy a nombrar, porque esto lo trabajan varios autores, la nebulosa mental. ¿Qué es la nebulosa mental? Bueno, es un estado donde el pensamiento se va y el sujeto no puede estar con... A veces se los diagnostica como déficit de atención, no pueden estar atentos, pero en realidad no pueden estar atentos porque tienen una falla en lo simbólico, y están como en una nebulosa de pensamientos.
Todo esto que estamos viendo es porque se rompe el espacio euclidiano. Ustedes saben que el espacio euclidiano es el espacio de lo simbólico, el espacio de las tres dimensiones. Y hay una especie de simbólico imaginario que arma la realidad del cuerpo. Pero lo que aparece es el objeto de vacío, el objeto a cielo abierto de golpe, que como ustedes saben, Lacan lo saca del espacio euclidiano, lo relaciona con la banda de Moebius, con el toro, que no tiene orientación, y que cuando aparece puede producir fracturas en la realidad, fracturas en la imagen del cuerpo y fracturas también, como estamos viendo, en el pensamiento. Lacan, en el caso clínico del seminario 12 que les nombré, que es un caso de borderline, habla que en estos casos aparece abruptamente el objeto A. Así es como él lo define a estos pacientes. Bueno, estamos en un tema interesante ahora, porque ¿qué es lo clasificable? ¿Qué es una clasificación, no? Hay un libro de Levi Strauss que se llama El pensamiento salvaje, donde hace toda la historia de los salvajes, de las sociedades más primitivas, y que tienen un sistema clasificatorio de los vegetales, de los animales, increíble. Y él ahí plantea de que la clasificación y el pensamiento humano van de la mano. No hay pensamiento humano que no pueda armar una clasificación del mundo. El hombre ha tratado de clasificar el mundo. Desde que el hombre es niño en el Fordá, ¿no? Hace poco veía a un niño jugando con animalitos y decía AFA y tomaba la jirafa, ante, elefante y tomaba el elefante. Es decir, estaba el rasgo que veía en el objeto, ¿no? Por ahí la trompa, por ahí el cuello largo, etcétera, y nombraba el objeto. Y cuando había un animalito que no le encajaba en su clasificación que estaba tratando de armar, lo tiraba, directamente lo tiraba. O sea, de que nosotros somos niños jugando, y cuando se nos presenta un caso clínico que no podemos ubicar en ninguna clasificación, no sabemos qué hacer. No sería lo mejor tirarlo, eso seguro. En este tema de la clasificación, tenemos el famoso árbol de Porfirio, filósofo del siglo III, de la escuela aristotélica, que armó una especie de clasificación de todo lo viviente y de lo no viviente, de todo, de toda la sustancia. Por eso puse ahí género supremo sustancia, que él dividía en viviente y no viviente. Después venían los géneros, animal, piedras, después los subgéneros, si era racional, metales o qué tipo de subgénero, hasta llegar a la especie, que sería el hombre, y a la especie especialísima, que sería, por ejemplo, Sócrates, ¿no? O sea que había una gran clasificación de todo lo conocido, hasta nombrar la cosa, y la cosa era nombrada por el árbol de Porfirio. Lo que pasa es que Porfirio se equivocó. ¿Por qué? Bueno, primero porque Lacan hay un chiste que hace de Sócrates, ¿no? Donde dice,
todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y bueno, y Lacan va a decir que Sócrates no es mortal como todos los hombres, porque Sócrates murió a su manera. Y acá es donde se distancia de pensar que la cosa puede ser nombrado, ¿no? Que la cosa se puede nombrar. Y en la historia de las clasificaciones, este, lo que va a aparecer es el ornitorrinco. Hay un libro de Eco, de Humberto Eco, que se llama Can y el ornitorrinco. ¿Por qué? Bueno, ahí Eco hace primero una cosa muy cómica, ¿no? Porque Kant es el que planteó todo el tema del conocimiento de las cosas, todo el tema de las categorías, toda la clasificación, podríamos decir, no a la manera de Porfirio, pero sí con categorías y conceptualizaciones y con sus categorías a priori encima, es decir, a priori de toda experiencia. Y aparece el ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal, bueno, Lacan lo estudia en el seminario 10 el tema no para pensarlo como lo estoy pensando yo ahora, sino para pensar en algunos aspectos del ornitorrinco que son realmente desopilantes, porque no se sabe qué es, si es un pato, si es un ave, si es un pez. En fin, tiene cosas de distintas especies. Entonces los científicos de la época se volvieron locos, estuvieron muchos años como, bueno, ahí Humberto Eco, si lo pueden leer, es maravilloso el libro, porque primero habla de Marco Polo, que venía recorriendo el mundo y se encuentra con el rinoceronte, como tenía un solo cuerno le llamó unicornio, creyendo que el rinoceronte era un unicornio, es decir, como los objetos de la fantasía mágica de los antiguos, del unicornio, el unicornio azul, ¿no? Y no le daba, entonces se imaginó Marco Polo que el unicornio era un unicornio especial, el rinoceronte. Pero lo peor va a ser con el ornitorrinco, porque pone huevos como las aves, pero es mamífero, como los mamíferos, es decir, mama. Lacan se va a dedicar a pensar cómo maman los ornitorrincos, que es el bebé que sale del huevo con su piquito, le hace un agujero en la madre, en el cuerpo de la madre, y de ese agujerito, esto es lo que trae Lacan en el Seminario de la Angustia, muy interesante, de ese agujerito del cuerpo de la madre ornitorrinco sale una mama que lo alimenta. Todo esto para pensar, Lacan, de que en realidad la mama del ornitorrinco no se sabe si es de la madre o es del niño. En este caso queda muy claro. Pero bueno, el tema que estamos tratando es que el ornitorrinco es un caso raro, no encajaba en ninguna clasificación y había que romper todas las clasificaciones para poder ubicarlo, si no, no se ubicaba. Bueno, así estamos con respecto a la clínica. Estos casos que se nos presentan son ornitorrincos. No sabemos cómo ubicarnos en la clínica de la psicosis, la neurosis y la perversión. Se escapan a la clasificación y llevan al absurdo la clasificación. Hay una clasificación que hace Borges en el idioma analítico de John Wilkins, que lo toma Foucault, creo que en las palabras y las cosas, que está al principio, que es muy gracioso, digamos, porque tratando de clasificar a los animales, dice, animales
A ver si lo tengo por acá. Sí, dice, la ironía de Borges divide a los animales en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, como perros sueltos, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, aquellos que acaban rompiendo un jarrón, que de lejos parecen moscas, etcétera. Es decir, como ven, es una clasificación absurda, porque para que haya clasificación, de una u otra manera, tiene que haber nombre del padre. Es decir, algo que distinga y que vaya haciendo oposiciones una a una hasta alcanzar, digamos, un orden de entendimiento. En cambio, lo que viene Borges a plantear con su ironía, diría yo, es que no hay tal cosa, que los hombres se han inventado semblantes, que son clasificaciones para clasificar las cosas, pero las cosas son únicas, no tienen ningún orden. Sin embargo, los científicos están absolutamente convencidos de que todo tiene un orden y de lo que se trata es de descubrirlo, el orden que ya está en las cosas. Bien, este es el clima que quería más o menos crear para pensar de qué se trata estos ornitorrincos, estos inclasificables. Lacan va a tener varios momentos donde podemos agarrarnos, digamos, de estructuras, modelos para pensar esto. Uno es el modelo que aparece ahora en la pizarra, que es la del grafo, digamos, ¿no? La del grafo del deseo, este, que ahora me refiero un poco a esto. Pero también están los cuatro discursos, otro modelo, y por supuesto lo que les dije antes, los nudos, simbólico, imaginario y real, que se anudan y que en ese, no hay manera de que un sujeto pueda sobrevivir si no hace algún anudamiento de estos tres registros, ¿sí? En el caso de los cuatro discursos es más complicado porque está el discurso del amo y el discurso de la histérica que arman todo lo que es lo que llamamos clínica clásica, la clasificación del nombre del padre. Tenemos el discurso del amo y el discurso de la histérica. Y después, el discurso universitario, dice Lacan que es un corte con el inconsciente. Entonces ya ahí vamos a tener cosas raras, vamos a tener todo lo que se ha llamado problemáticas clínicas contemporáneas. Porque la problemática clínica contemporánea, cuando dice TOC, en vez de decir neurosis obsesiva, no habría que cambiarlo. Por lo menos esta es mi idea. Es decir, porque la neurosis obsesiva pertenece a la clásica clínica del nombre del padre. En cambio, el TOC pertenece a estos casos nuevos donde los síntomas obsesivos no son claros. Yo creo que habría que hacer esta distinción, ¿no? Entre lo que es la neurosis obsesiva y lo que es un TOC. Un TOC tiene elementos compulsivos sin límites y sin lógica, ¿no? Porque si a una persona que camina dos pasos para adelante y un paso para atrás, le preguntamos por qué lo hace, y bueno, si fuera un neurótico obsesivo contestaría, vendría porque evito que así se muera alguien o cualquier cosa de estas. En cambio, el TOC no sabe por qué lo hace, lo hace.
es un automatismo, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que no habría que, igual que los ataques de pánico, ¿no? Son ataques de angustia. Entonces los psicoanalistas decimos, no, no le llamemos ataque de pánico, llamemos ataque de angustia. Pero la angustia contemporánea, ¿podríamos compararla, homologarla, asemejarla a la angustia clásica? Bueno, es todo un tema, es una pregunta, ¿no? Yo recuerdo una vez un paciente internado en una clínica porque había tenido un infarto bastante serio y le pusieron un aparatito que se manejaba por telemática, ¿no? Entonces el tipo tenía todo el tiempo los electrodos puestos, pero sin cables. Entonces había en la puerta de la habitación una antena que comunicaba con un televisor donde había un médico constantemente observando los distintos electrocardiogramas de todos los pacientes. Él estaba controlado, o por lo menos esta es la idea de él, ¿no? Controlado constantemente. Y bueno, cuando se tuvo que ir de alta y le sacaron el aparatito, tuvo un ataque de angustia. Entonces, la pregunta sería, ¿este ataque de angustia es un ataque de angustia o es un ataque de pánico? Este ataque de angustia es por haber perdido en el aparatito a su mamá, digamos, ¿no? Es decir, es un destete temprano, volvió a una época primitiva donde se separó de la madre en el parto, o esta pérdida del aparatito es una angustia contemporánea que no es asimilable a la anterior. Bueno, yo tiendo a pensar de que hay una angustia nueva, que el discurso universitario y el discurso capitalista traen angustias nuevas. Los aparatos que nos rodean traen angustias nuevas. Y yo ahí pondría ataque de pánico, por ejemplo, no, no angustia. Digo, para diferenciar y ubicarnos en la clínica. Bueno, vayamos al grafo, porque si no, no me va a quedar tiempo. Bueno, ustedes saben que el grafo tiene tres pisos, ¿no? El piso, por supuesto que yo hablo como si ustedes alguna vez lo hubieran visto este gráfico y lo hayan pensado un poquito simplemente, porque si no sería largo. Pero tiene un piso, el piso de abajo, que es el piso imaginario, donde está el yo y la imagen del yo. Después tenemos el piso simbólico, que es el piso donde está el otro y la significación, es decir, el cierre significante de la significación es ese piso simbólico, que es donde se juega el drama, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno va a ver a un analista, el analista es ese otro que le tira un significante, aunque no hable, y le da un sentido, una significación a su demanda, ¿no? El vengo porque, puntos suspensivos. Bueno, el analista le dice, cualquier cosa que le diga, no importa qué, le resignifica su demanda, piso simbólico. Y después tenemos el piso real donde están las pulsiones, la pulsión oral, toda la demanda pulsional de un lado y del otro el significante del otro barrado, el significante imposible del otro. Como ven, acá hay dos otros, un otro que no está tachado y un otro que está barrado. El que no está barrado significa el significante primordial, el significante que nos arma, el significante del nombre del Padre. En realidad, el nombre del Padre es una mentira, es un semblante. El nombre del Padre, Lacan va a terminar, así como dijimos que las clasificaciones son semblantes, que se armen los hombres para tener, para que no haya caos y entonces cada uno sabe dónde está ubicado, ¿no? Hombre, mujer, entonces no se mete en el baño ni de hombre, aunque a veces ocurre, ¿no? Es decir, que esa clasificación puede no funcionar. Pero quiero decir, nos manejamos en la cabeza con semblantes de clasificaciones. Ese es el nombre del Padre, un semblante, ¿no? Es
Lacan va a decir que es una suplencia más también. O sea, que hace nudo como otras suplencias. Todas las patologías, neurosis, psicosis, perversión, son suplencias de la no relación sexual, de la que no hay. Es decir, los hombres y las mujeres tratan de relacionarse con el otro a través de un invento que se llama síntoma. Si está el nombre del padre, armamos la clasificación que conocemos. Estamos tratando de meternos en otra vía para pensar que a veces no opera el nombre del padre ahí, opera otra cosa. Ya después del seminario de la angustia, en el seminario que nunca dio, que se llamaba de los nombres del padre, porque lo echaron de la IPA a Lacan, ya pluralizaba los nombres del padre, ¿no? Se llamaba de los nombres del padre, ese seminario que no dio. O sea, ya se pluralizaba, es decir, que el nombre del padre podría ser la mascota de la casa. Y no estoy jodiendo. Digo, el perro en la casa puede funcionar en la casa ordenando la casa. Mejor a veces que la ordene un animalito de la casa y no el televisor. Pero bueno, hay muchas maneras de ordenar los vínculos entre las personas. Pero bueno, tenemos en el otro el significante primordial y en el otro vacío, en el otro faltante, el agujero primordial, la inconsistencia del otro, el no hay otro. Ahí nos encontramos con con el vacío, nos enfrentamos con la contingencia más absoluta en el mundo. No hay nada arreglado, hay contingencias. Si a uno le pasa tal cosa, claro, cuando Freud inventa el inconsciente hay una determinación. Si a uno le pasa tal cosa es porque tal cosa en la infancia, bla, bla. Hay una determinación inconsciente, hay padre, hay Edipo, etcétera, etcétera. Estamos en una clínica. Pero si yo digo que no hay padre, que es un invento, si yo digo que hay pura contingencia, digo que uno se las arregla como pueda y ahí es donde aparece en Lacan el término de inconsciente real. Hay un agujero, hay un borde en el inconsciente mismo, hablando de clínica de los bordes. Entonces, hay trastornos del cuerpo que se pueden explicar por trastornos en el piso inferior, ¿no? De la imagen que uno tiene en el otro. En el otro, que es el otro especular, el otro que puede ser la novia de uno o el novio. Es decir, es el otro especular donde uno se mira y donde uno es visto, ¿no? Es decir, uno cuando se mira a la mañana y se lava la cara, no es que uno se lava la cara, es el otro del espejo que nos está lavando la cara, porque no sabríamos cómo hacerlo si no, ¿no? ¿Quién nos peina a la mañana, ¿no? Es el espejo. O sea que el espejo es una estructura permanente para el sujeto. No es que es en el inicio de la subjetividad y después se termina, no. Y puede haber trastornos acá en el eje especular que producen trastornos serios, ¿no? En el cuerpo como, eh, bueno, sabemos las enfermedades psicosomáticas, las hipocondrías, etcétera, pero no verse bien, para decirlo concretamente, ¿no? Bueno, las cirugías estéticas son una consecuencia de estos trastornos a nivel de lo imaginario. A nivel de lo simbólico estaba esto que yo le decía, vivir en la nebulosa, ¿no? Cuando no hay significación, cuando no se cierra la significación. Por ejemplo, yo estoy diciendo una serie eh, de sinonimias, ¿no? De una tras otra, una letra tras otra, y ustedes escuchan palabras que si no le dieran un cierre en algún momento a su manera, en lo que ustedes pueden comprender,
un cierre de significación, el pensamiento quedaría suelto, quedaría más a nivel, es como un pensamiento que quedaría más a nivel imaginario que simbólico, ¿no? Se tocaría más con lo imaginario, imaginaríamos más las cosas que lo que creemos, y en realidad eso ocurre también, ¿no? Porque el pensamiento sería una metonimia constante. Y bueno, y a nivel del piso de lo real, tendríamos lo simbólico, tendríamos las impulsiones, no lo simbólico, cuando el goce se desata y el sentimiento de vacío fundamentalmente, ¿no? Aquel que tuvo un traumatismo muy grande y que sabe de lo real, ha tenido la experiencia de lo real. Hay un libro de Millet que se llama así, Experiencia de lo Real. Este, es muy difícil después tapar ese agujero, ¿no? Es decir, porque a alguien que se le muere un hijo, ¿cómo tapar el agujero de que cualquiera se puede morir? ¿No? Porque uno cree que uno se muere de grande, de viejo, y uno tiene esta idea, pero uno en realidad si vive hasta ahora es porque se salvó de muchas muertes. ¿No? No, una vez que a uno se le abre este agujero en el otro, donde el otro es contingente absolutamente, no hay una determinación, quiere decir que estamos un poco a la deriva. Y bueno, podríamos seguir un poquito más. Sí, vamos a seguir con el último punto que me interesaría contarles, que es el problema de la parafrenia, que es un tema que yo lo he trabajado varias veces en Introducción al Narcisismo de Freud. Freud plantea lo siguiente, y después de esto lo dejamos acá y lo continuamos por ahí la próxima, abro las preguntas. ¿Te parece bien, Laura? Me parece perfecto. Bueno. Dice Freud, porque la parafrenia es una psicosis rara. Bueno, ustedes no vienen del campo de la psiquiatría, entonces capaz que la palabra parafrenia les parece rara, pero en aquella época, en la época de Freudiana, y Freud era un psiquiatra también, estaba entre las esquizofrenias que las conocemos y las paranoias, estaban las parafrenias. No eran ni una cosa ni la otra, eran una especie de ornitorrinco, tenían cosas de la paranoia y tenían cosas de la esquizofrenia, pero eran normales, quiero decir, que no tenían destrucción de su aparato cognitivo, se mantenían con un buen lazo social, no llegaban a ningún defecto, como sí ocurría y tampoco en un apartamiento total de la realidad. Pero dice acá Freud, en Introducción al Narcisismo, que como saben que es un texto de 1915, 1914, etcétera. Y lo tomo porque me parece un antecedente muy interesante. Lo tomo al final. Dice así, intento aquí penetrar unos pocos pasos más en el mecanismo de la parafrenia y resumo las concepciones que ya hoy me parecen dignas de consideración. Sitúo la diferencia entre estas afecciones y las neurosis de transferencia en la siguiente circunstancia. O sea que va a ser una diferencia entre la psicosis y la neurosis. La neurosis de transferencia es la neurosis, ¿no? Cuando sitúo la diferencia entre estas afecciones, la parafrenia y la neurosis de transferencia en la siguiente circunstancia. En las parafrenias,
La libido liberada por frustración no queda adscripta a los objetos en la fantasía, como esto pasa, digamos, en las neurosis de transferencia. El sujeto tiene fantasía, ¿no? Tiene que ir a una reunión y todavía no vio nada de la reunión y las inventó miles de fantasías. Es decir, la libido va a la fantasía. Sino que se retira sobre el yo. El delirio de grandeza procura entonces el dominio psíquico de este volumen de libido. Vale decir, es la operación psíquica equivalente a la introversión sobre las formaciones de la fantasía en la neurosis de transferencia. De su frustración nace la hipocondría de la parafrenia, homóloga a la angustia de la neurosis de transferencia. O sea que si ustedes ven un tipo que tiene una hipocondría, piensen más en psicosis que en neurosis, digamos, ¿no? Pero bueno, la libido retorna al yo y hay varias parafrenias. Una es la expansiva, ¿no? Que son tipos megalómanos que se creen no sé qué. Nosotros capaz que nos topamos muchas veces con parafrenias y no nos damos cuenta. Sabemos que esta angustia puede relevarse mediante una ulterior elaboración psíquica. Y acá viene lo que me parece interesante. A saber, mediante una conversión, formación reactiva, formación protectora, fobia. O sea que esta parafrenia puede llegar a ser una fobia. En lugar de esto, en las parafrenias tenemos el intento de restitución, dice, al que debemos las manifestaciones patológicas más llamativas, puesto que la parafrenia a menudo, si no la mayoría de las veces, trae consigo un deshacimiento meramente parcial de la libido respecto de los objetos. Dentro de su cuadro pueden distinguirse tres grupos de manifestaciones. Uno, las de la normalidad conservados o la neurosis, dice. O sea que hay parafrenias que se manifiestan como neurosis en ese fenómeno de restitución de la libido a los objetos, que él le llama manifestaciones residuales de la parafrenia, ¿no? Dos, las de proceso patológico, el deshacimiento de la libido respecto de los objetos y de ahí el delirio de grandeza y la hipocondría, las perturbaciones afectivas, todas las regresiones. O sea, esta es la verdadera parafrenia, ¿no? Cuando el tipo está expansivamente en su delirio megalómano. Y tres, y esto es lo que le quiero señalar especialmente, dice, las de restitución afectiva, las de restitución que deposita de nuevo la libido en los objetos al modo de una histeria, demencia precoz, parafrenia propiamente dicha, o al modo de una neurosis obsesiva para la paranoia. Es decir, una psicosis, la parafrenia, cuando se restituye, es decir, cuando se compensa, cuando se estabiliza, toma la forma, dice, a la manera de una neurosis obsesiva o a la manera de una histeria. Cuando la parafrenia se parece más a la esquizofrenia, su manera de restituirse es a la manera de la histeria, dice Freud. Y cuando es más se parece a la paranoia, cuando tiene un delirio un poco, esas personas que se sienten perseguidas, pero que no arman un delirio paranoico, sino son paranoides, le dice la psiquiatría, ¿no? Bueno, se restituyen a la manera de la neurosis obsesiva. ¿Qué quiere decir a la manera de? Bueno, este es todo un tema, pero esto es lo que yo trataba de decirles cuando le decía estos síntomas neuróticos un poco raros.
un poco que escapan de la clasificación. Bueno, quedaron un montón de cosas en el camino, pero ya tendríamos que abrir un poco para hacer las preguntas, porque a las 8:30, según me han indicado, tengo que cortar. Así que bueno, Laura, cuando vos quieras abrir los micrófonos y acá los amigos que quieran participar de la conversación, encantado. Sí, igual cada uno puede abrir su micrófono cuando lo desee. Yo lo que voy a hacer mientras tanto, si te parece, es compartir tu mail en el chat de Zoom para aquel que quiera hacerte alguna consulta o quiera Yo estar en tengo contacto algunas con vos. preguntas que me hicieron previamente, ahora que lo Ah, mira, recuerdo. mira qué genio. Claro, lo tenía anotado por acá. A ver. No sé si yo llegué a contestar algo, dice. Se me ocurre pensar, una pregunta era, se me ocurre pensar en la importancia de poder realizar un diagnóstico diferencial pensando en los casos graves de histeria y de neurosis obsesiva, que pueden confundirse con psicosis, tan difícil de hacer en el momento de mayor crisis. Otra, ¿cómo manejarnos en la clínica más allá de lo más habitual que es recurrir a la medicación? Esto no hablé para nada de la medicación, pero bueno. ¿El nombre del padre es sutura del borde? Bueno, estas fueron las preguntas que me hicieron. Yo puedo empezar a contestarlas. Creo que algo contesté, pero me gustaría que los que están presentes y que seguramente también algunos de los que están presentes me acercaron a estas preguntas intervengan. Em, Ernesto, a mí me gustaría si podés ampliar un poco la cuestión de la aparición brusca del objeto A, Ah, que quedó bien. como enunciado y Sí, ese decir un poco quedó más. como enunciado y es un enunciado de Lacan. A ver si lo puedo leer. En el seminario 12, que es Problemas Cruciales de Psicoanálisis, en la clase del 3 de febrero del 65, Lacan dice de entrada nomás. Dice, quiero decir que es exigible que en lo que va a seguir les diga lo que es un objeto A en la psicosis, la neurosis y la perversión. Eso no es parecido, pero hoy quiero decirles cómo, en un analista seguramente sensible a su experiencia, el objeto A se le aparece. Poco importa aquí que el caso con el cual ella promueve sus reflexiones sea un caso borderline, con cosas que se han etiquetado pequeño mal, porque el tipo tenía crisis de pequeño mal, a menos que eso sea una crisis de despersonalización, dice. Bueno, acá Lacan es donde le decía que cita un caso, está todo el caso, lo podríamos en la próxima leer y sacar conclusiones, donde es una psicosis para él, este caso de borderline, este, y que el analista ha llevado, no se sabe bien si la está criticando él o no, pero ha llevado, yo diría, bastante bien, porque con su tratamiento, el tipo que es una psicosis, ha logrado un montón de cosas en su vida y lo que pasa es que tenía estas crisis que no se le fueron, ¿no? Unas crisis donde irrumpe el objeto A y entonces tiene una especie de crisis de despersonalización. O petit mal, como le llama Lacan. Es decir, la aparición brusca del objeto A, como les decía cuando lo relacioné con la banda de Moebius, ese objeto,
que está fuera del campo euclidiano, del campo tridimensional, hace que, porque el objeto A está tapado en la fantasía, está oculto en el fantasma. Nosotros nos manejamos con un objeto que está como causa de nuestro deseo. Y después armamos el fantasma, nuestra fantasía. Pero si de golpe irrumpiría, nos agarraría una especie de horror, ¿no? A ver, ¿cómo darles un ejemplo? ¿Qué sé yo? Cuando yo dije del espejo, que cuando uno se ve en el espejo se mira, pero otra cosa es que el espejo, el ojo que nos mira, nos guiñe un ojo, que sea nuestro ojo, el que de golpe está como separado de uno y haciéndonos un guiño. Es decir, Sí, perdón. Sí, O de cómo también uno se ve en el espejo. Porque a veces el claro. espejo devuelve otra imagen que no es la que uno está viendo ahí. Claro, pero eso ya está un poco ya más mediado por lo simbólico. Lo que estoy trayendo es el horror, estoy trayendo la angustia. Cuando irrumpe el objeto, son Yo, yo, procesos de crisis. yo lo pensaba en función de eso, ¿no? Como esta irrupción del objeto, justamente como corriéndose y mostrando el agujero, ¿no? Bien, Digo, si porque es si se así, corre el perfecto. objeto A, aparece el agujero, y si aparece el agujero, creo que ahí hay una cuestión muy Exacto, importante a la hora de pensar en cómo ese sujeto responde ante ese agujero, ¿no? Y pensando en la pregunta esta del diagnóstico por ahí diferencial, capaz que diferencial es mucho, pero pensando en una cuestión diagnóstica, por ahí, de acuerdo a la forma en la que uno puede ver cómo ese sujeto responde ante esa aparición brusca de ese objeto A o ante el agujero, bueno, eso nos puede dar como la pauta de ver, a lo mejor, ¿no? Tal vez de poder ver, bueno, ante qué estamos. No sé, lo había pensado así. bien, bien, Gustavo, bien, me gustó lo que dijiste, me gustó, es decir, ¿Cómo? pero vos retomás de todas maneras el tema de la defensa, ¿no? Es decir, cómo se defiende cada uno ante el horror, ante el Mm, agujero. mm. Una observación, digo, no estaríamos confundiendo, digo, porque el objeto, ¿cómo estás, Ernesto? Mucho gusto, buenas tardes a ¿Qué todos. tal, Fernando? ¿Cómo estás? Tanto ¿Cómo tiempo. estás? El objeto A como causa del sujeto no está en ninguno de los planos de consistencia, o sea, no está en lo simbólico, no está en lo imaginario. El objeto A se escapa a todo eso, digamos. Por eso es traumático, porque es un desgarro mismo de la malla simbólica, por decirlo de alguna manera, o una imposibilidad que la malla simbólica encuentra, digo. Entonces nosotros no podemos llegar a ver, cuando hablamos del objeto A, es simplemente una positivización que trata de hacer Lacan conceptualizándolo para darle un tratamiento, pero no es como que uno pueda acceder al objeto, uno accede en todo caso a los síntomas imaginarios de eso, cuando hablamos de vacío, de esto, por eso la angustia sería como lo más real, porque es la reacción frente a algo que es, pues no puedo decir nada de eso, o sea, el objeto como causa. A mí lo que sí me parece interesante es lo que pasa hoy en día, no sé si alguien, nombraste algo que me pareció muy importante, que es la clínica actual, porque tenemos hoy una clínica muy diferente. Yo estoy en México, atiendo pacientes de acá, eh, noto muchas diferencias respecto de lo que era la clínica en Argentina. Y este tema de los objetos, ¿no? De los celulares, de que como que el sistema hoy, vamos a llamarlo así, el capitalismo, como ustedes quieran, pero es como que estaría todo el tiempo anulando el objeto A como causa. Es como que de pronto no habría. Se puede resolver con alguna cosa que se produce, ¿no? La IA, el celular más tecnológico, no sé, el auto eléctrico. O sea, como que yo no sé si alguien distingue esta crisis en el deseo, porque si el objeto causa deseo, el objeto A no está, ya saben toda la fórmula de fantasma, ¿verdad? Digo, y estamos todo el tiempo, el sistema está todo el tiempo suturando eso, es como que aparece otra clínica, ¿no? Me parece que ese es un tema que vos dejaste un poco abierto ahí para Bueno, desarrollar. tenemos la próxima reunión el jueves que viene
y ahí voy a tratar de, por lo menos de meterme un poco más con todas estas cosas. Sí, yo creo que esto queda abierta. A ver, queda abierta otra clínica. Eh, por ejemplo, yo dije que en un sueño había que atravesar un borde. Yo dije que en el duelo hay que atravesar un borde. Bueno, un psicoanálisis llevado hasta hacia su final no tiene que tocar un borde, no tiene que producir La un, destitución, el un fin de in- análisis. porque es decir, cada psicoanalista, persona que llega al final de análisis, tiene que cuestionar el paradigma del cual salió. Si no, es decir, ¿para qué? Si, cuando Lacan planteaba el final de análisis, lo planteaba justamente con un tema donde cada uno tendría su ornitorrinco, cada uno sería un ornitorrinco, tendría algo especialísimo. Por eso el hombre de los lobos no sabemos su verdadero nombre, pero le quedó el hombre de los lobos porque es el nombre de su goce. Entonces, hay en este tema del borde y de lo que surge del borde una clínica que es la que Lacan nos enseña. Especialmente yo creo que el tema complicado, y yo voy a tratar de decir algo la vez que viene, es en relación a los nudos que no dije nada y en relación a- a los discursos que no dije nada, porque bueno, son casos que quedan fuera de discurso, son casos donde el nudo se desanuda. Entonces, ¿cómo trabajar con el nudo? ¿Hay una clínica del nudo? Hablando de otra clínica. ¿Hay una manera de trabajar con el nudo concretamente? Bueno, yo voy a tratar de pensar algo de eso, ¿no? Es decir, porque me parece que cuando yo digo clínica de los bordes y señalé de entrada ese D, no solamente ese D implicaba la patología, los fenómenos de borde que se abordan en la clínica, sino la clínica misma la que quedaba en los límites, ¿no? Que ya dejaba de tener clasificación, es un inclasificable. Cada psicoanálisis es cada psicoanálisis y el analista tendría que olvidarse de la clasificación para poder pensar qué está teniendo ahí, digamos, ¿no? Por supuesto que, bueno, vamos del tipo clínico al caso único, lo diría de esta manera, es decir, tomando lo que dice Gustavo, no hay manera de no hacer un diagnóstico diferencial de entrada, por lo menos para ubicar el tema, por eso digo tipo clínico, pero después todo esto se disuelve porque vamos a la búsqueda de ese caso único, ese que no tiene que ver con... Y a veces esto es muy concreto, ¿no? Es decir, una neurosis obsesiva, no sabemos si al final no es un poco histérico, porque para entrar en análisis hay que histerificarse un poco, y una histeria termina teniendo obsesiones, los hemos visto, en fin, no queda como histeria todo el tiempo, ya deja de ser el tipo clínico. Ujú. Yo Bien, pensaba, hola, ¿qué tal? Yo pensaba un poco en relación a todo esto que se está ¿qué hablando, tal, ¿no? Marisa? Bien. Y los cambios en la clínica que se observan ya hace tiempo, y también en el tema de que se habla esto de la decadencia del nombre del padre, como significante ordenador, digamos, hace ya mucho tiempo, que yo ya, o sea, pensaba, digo, los casos raros, ¿tenemos que seguir llamando los casos raros? ¿O es que al cambiar la clínica, por el cambio que ha habido, ¿no? Como los cambios que ha habido que habían los síntomas de la histeria, ¿no? A lo largo de la historia, las distintas presentaciones, todo esto, digo, como que por ahí el tema, o sea, como que se desdibujara el tema de tan claro de la histeria, la obsesión y todo esto,
y todas, digamos, las distintas clasificaciones. Un poco esto que decías vos, ¿no? Pero yo digo, a esta altura, por ahí más adelante, quizás los casos raros ya dejen de ser tan raros y sea más raro encontrar una histeria o una neurosis obsesiva, ¿no? A esto voy, que es como hacer todo un, como que es difícil, porque es desde de donde Lo que estudiamos con pasa es los que que nos formamos, ¿no? el problema que yo creo que existe ahora con respecto al tema clínico es que, como vos decís, como son tan raras la clínica clásica, la clasificación de la clínica que nos legó Sigmund Freud, Ujú, entonces capaz que ya no sabemos distinguir una histeria clásica. Capaz que nos olvidamos ya de cuáles son esos mecanismos de defensa, cuáles son las particularidades de los síntomas, cuál es la estructura pulsional que está detrás. Capaz que ya nos olvidamos también un poco, ¿no? Es que, disculpa, ¿no? Pero digo, en la medida en que el sujeto está totalmente tomando, no sé, a Wilfrid Sellars, tomando Lacan, tomando quien querramos, ¿no? Deleuze, es un pliegue de lo social. Y lo social ha cambiado tanto en los últimos apenas 10 años. No sé, del ujú, 2000 al día de la fecha, los avances tecnológicos, los desafíos que tenemos los cuerpos, llamémosle así, en este manicomio, eh, implican un cambio, ¿no? Yo no sé ustedes, pero mm, yo veo un cambio en la subjetividad. Ya no hay sujeto, parece que hay espacios, lagunas de Bueno, subjetividad pero donde vos decís, lo interesante es que esto ujú, fue anunciado por Lacan. Cuando Lacan en el seminario de los cuatro discursos plantea el corte que hay en la época, dice que es un corte con el inconsciente. Entonces, si hay un corte con el inconsciente, quiere decir que hay un cambio en la subjetividad. Cuando plantea que el discurso capitalista, y lo escribe, no solamente que lo dice, sino que lo escribe el discurso, como ha escrito el discurso del analista, dice que tiene subvertido el lugar de la verdad. Y ahora todos los días vemos lo que está ocurriendo, de que todo puede ser mentira y todo puede ser verdad, ¿no? sí, Hasta, qué sé yo, ustedes, no sé si chatearon por inteligencia artificial, sí. pero es una cosa de lo más cómico, porque aparentemente lo que está diciendo es una verdad porque lo saca de un montón de artículos, es decir, es un compilado, es sutilísimo, no estoy en contra no estoy en contra de nada yo, del avance que ha tenido la tecnología. Creo que hay que tomarla, pero habría que ver cómo tomarla. Pero lo que digo es que hay una subversión del campo de la verdad, en el sentido de que todo puede ser verdad y que todo puede ser mentira. Y esto está escrito por Lacan en el discurso del capitalista. Hay una inversión del lugar de la verdad, de cómo se la conocía hasta hace poco. No, se me ocurre que acá tenemos un problema con la verdad, porque tendríamos que hablar de eso, porque digo, después tenemos la definición psicoanalítica de verdad, que es un significante puesto en posición de verdad. O sea, el significante que apunta al inconsciente, la verdad. Digo, a diferencia de la verdad, no sé, nociológica, la verdad social, la verdad de ChatGPT, no sé, no importa, digo. Pero eso vuelve a plantear un problema, porque hay una... Yo no sé ustedes, insisto en lo que veo en la clínica, porque tengo un gran interés en la clínica actual, que es que, al menos acá donde vivo yo, hay una resistencia al inconsciente. Ya, uno propone eh, tengo que atender ahora, hablando de atender, pero es como que acá el inconsciente se ignora, o sea, no puede ser. Uno lo señala o digamos que en la transferencia tendría que emerger y hay una resistencia a eso. Lo que hay es una cosa de mucha demanda, hay Bueno, gente que pero incluso se atiende. hay que pensar, bueno, a ver si la próxima vez podemos meternos un poquito en esto. Mm, Juan Quindar hizo todo un trabajo que llamó Clínica del Discurso Universitario. Cada uno de los discursos tiene su clínica. sí, En la está bueno. clínica del discurso universitario hay un corte con el inconsciente, así directamente Ujú. lo dice Lacan.
Es un discurso que no sé si llamarlo discurso. Bueno, el discurso capitalista también, no sé si se puede llamar discurso, porque Podría está en entrar ahí banda en de la próxima, Moebius. ¿no? Cuando yo digo que no hay verdad ni Ah, mentira, es decir que no hay ningún corte que extiende la banda. exacto, sí. Podríamos entrar en eso la próxima, digo, está interesante ver este tema de las clínicas, los nuevos desafíos de la clínica en relación a este borde que se plantea, porque esto es lo que vos decías al principio, digo, es un borde al que estamos llegando en la clínica. Estamos llegando a un borde, hablando de la clínica a los bordes, nosotros estamos llegando a un borde, digo, porque muchas cosas que hasta hace un tiempo eran eficaces, porque toda construcción teórica funciona en términos de su eficacia, no es absoluta ni está terminada, ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que es lo que vos dijiste, está muy bueno al principio, lo tomo y con esto me despido de todo. Y es que sí, efectivamente, la clínica está llegando a un borde. O sea, y la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Con los objetos nuevos. Quizás esto de tomar los discursos sea una manera de, esto que dijiste del discurso universitario, el discurso del capitalismo, ¿no? Son los modelos. Eh, Yo traje el modelo del grafo del deseo, pero está el modelo de los 4 discursos y el de los nudos, que no es poca cosa, no es poca cosa. sí, sí. Perdón, Uh, Ernesto, no quiero interrumpir, pero ya estamos pasados de tiempo. eh, bueno, Así que bueno, te agradecemos un montón y los esperamos a todos la no, semana que viene. le agradezco a todos ustedes estar y bueno, si les resultó interesante, podemos seguir conversando la próxima. Sí, sí, gracias Ernesto, gracias a Bueno, que todos. Bueno, estén gracias a bien, que todos. estén bien. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches, gracias. Hasta luego.